Este es un programa de Enquiridion, El Candelero. ¿Qué está pasando en nuestra generación? Hemos escuchado un mensaje para la iglesia, que haya lumbreras en la expansión de los cielos para... En la primera parte de este programa hablamos acerca de la iglesia y su función como luz en esta generación. Y vimos la urgencia que Dios tiene porque colaboremos con Él en estos últimos tiempos. Hablamos de que estamos en una era de oscuridad, en medio de la noche, porque el sol, Jesucristo, aún no está presente. Pero entre tanto que Él viene, su iglesia debe alumbrar, señorear, separar la luz de las tinieblas y reflejar su luz hasta que Él vuelva. Y por último, tocamos de manera muy general nuestra función como un candelero, como una luz que no se puede esconder. Mateo 5:14. En este episodio vamos a adentrarnos más en este punto y a comprenderlo de una manera más práctica. Bienvenidos al segundo episodio de El Candelero. Hermanos, es tiempo de que la iglesia se levante y alumbre en medio de las tinieblas. Es el tiempo en el que el Señor nos está llamando a salir y a manifestar su luz. Pero, ¿cómo podemos manifestar la luz? ¿O qué significa la luz de Cristo? Bueno, vamos a ver algunos versículos para entender esto. En primer lugar, debemos entender que cuando creímos en Cristo, nuestro espíritu fue encendido y su luz se manifestó dentro de nosotros. Proverbios 20:27, Juan 8:12, 2 de Corintios 4:6 y Juan 1 del 4 al 9. Estos versículos nos revelan que la luz que fue encendida en nosotros es Cristo mismo. Él es esa luz que está dentro de nosotros, que disipa las tinieblas y éstas ya no pueden prevalecer más en contra de ella. Esta luz está en nosotros, en nuestro espíritu, y nos alumbra desde el interior. Pero para manifestarla externamente y alumbrar en las tinieblas de este siglo, es necesario entender cuál es la función del candelero. El primer pasaje donde aparece el candelero es en Éxodo 25:31. Este era un objeto importantísimo en el tabernáculo de Moisés. Estaba en el lugar santo y estaba hecho de una manera muy especial, y de estos detalles hablaremos más adelante. Y su función era alumbrar a los sacerdotes que entraban a este lugar para ministrar a Dios. Pero para que este candelero pudiera alumbrar, necesitaba tres cosas. Número 1, que el sacerdote despabilara o limpiara las lámparas del candelero. Éxodo 39:37 y Levítico 24:4. Para que el sacerdote pudiera encender las lámparas cada día, primero debía limpiarlas. No podía verter el aceite nuevo en el aceite que ya había sido quemado. Siempre debía estar limpio para ministrar a Dios. Y esta es la labor que Jesucristo ejerce como sacerdote sobre nosotros. Cuando vamos a su presencia, es necesario que el Señor Jesús nos limpie. Debemos orar y pedir perdón por nuestros pecados. Debemos leer su palabra y permitir que el Señor nos purifique y quite todo lo viejo que queda en nosotros, incluso el conocimiento que hemos recibido de Él en el pasado. Y con esto no quiero decir que nos olvidemos de lo que Él nos ha enseñado, sino que todo el tiempo debemos tener algo fresco de Él. Debemos ser humildes y estar siempre perceptivos a lo nuevo que Él quiere hablarnos. Podríamos leer incluso Juan 3:16 1.000.000 de veces, pero si el Señor nos ha despabilado, cada vez que lo leamos será algo fresco y algo que nos mantendrá encendidos y llenos de luz. Gracias a Dios por su purificación y por su aceite fresco. La segunda cosa necesaria es precisamente este aceite fresco. Éxodo 25:6, 27:20, 35:8, etc. Una vez que nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos ha limpiado, entonces Él derramará su aceite, derramará su espíritu sobre nosotros. Todos aquellos que han creído en Cristo también han recibido su espíritu, y este espíritu está dentro de nosotros para siempre. Pero el Señor también envía, por decirlo de alguna manera, nuevas porciones de su espíritu, que nos impulsan y nos animan para colaborar en lo que el Señor desea. Recordemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús sopló e impartió el Espíritu sobre sus apóstoles después de haber resucitado.
y luego volvió a darles un renuevo de su espíritu en el día del Pentecostés. Esta frescura de su espíritu es la que nos mantiene animados, la que nos hace estar sensibles, atentos a la voz de Dios y a conocer su voluntad cada día. Es la que nos revela sus misterios y sus riquezas celestiales, y la que nos lleva a actuar y hacer las obras que Él preparó de antemano para andar en ellas. Este es el mismo espíritu que impulsó a Ananías a orar por Saulo de Tarso, el que llevó a Felipe a predicarle al etíope en el desierto, y es el mismo que pronto impulsará a toda la iglesia a clamar: «Ven pronto, Señor Jesús». Y la tercera cosa, que se produce automáticamente por los dos puntos anteriores, es la fuente de la luz, el origen del plan eterno de Dios y que solo el Espíritu puede producir en nosotros. Y esta es el fuego. Pero esto lo hablaremos hasta el siguiente episodio. Por ahora, hermanos, acerquémonos al Señor cada día. Vayamos a los pies de este sumo sacerdote Jesucristo para ser despabilados, para ser limpiados de toda nuestra maldad y de todo lo viejo que hay en nosotros. Entonces Él derramará una frescura de su espíritu para entender su voluntad, su corazón y para actuar conforme a su plan eterno. Gracias por escucharnos y sigan compartiendo estos podcasts para que más miembros del cuerpo de Cristo sigan siendo edificados. Hasta el próximo capítulo y que el Espíritu de Cristo sea en ustedes. Este fue un programa de Enquiridion, El Candelero.